¿Cómo está? Qué gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Hora 23. Hoy hemos conmemorado 142 años de la defensa de nuestro litoral. Ha habido actos importantísimos y de eso vamos a, en unos instantes, mencionarle y escuchar además. Pero antes, por favor, le invito a que usted pueda responder a esta pregunta que le hacemos a través de nuestras redes sociales, de Instagram y también en Facebook. ¿Cree que algún día Bolivia pueda volver a tener mar? Hoy, habiendo analizado este tema con los compañeros aquí en la sala de redacción, pues habíamos llegado a una conclusión. Personas de 50 años para arriba todavía tienen esa ilusión de algún día volver a las olas del Pacífico, a las costas del Pacífico. Pero ya otras edades consideran que se debería negociar una salida al mar. ¿Qué opinión tiene usted? Mientras va respondiendo por Instagram y por Facebook, quiero comentarle que hoy día el presidente ha estado presente justamente en estos actos importantes de conmemoración de estos 142 años y algo más, porque el presidente Arce ha presentado una posible solución. Ha hablado de una hoja de ruta con 9 puntos. Reitera a la comunidad internacional que la cuestión del acceso soberano al mar para Bolivia es una cuestión abierta y pendiente, cuya solución preocupa a la comunidad internacional, la Corte Internacional de Justicia, y que debe ser alcanzada a través de un diálogo sincero y mutuamente beneficioso, para generar un clima de buena vecindad. Hermanas, hermanos, por ello, estos aspectos de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia deben ser las bases para rediseñar una renovada política exterior marítima de Estado con Chile. El siglo XXI nos exige iniciar un nuevo tiempo de relacionamiento con la hermana República de Chile. Esta visión estratégica se plasma en una política marítima enmarcada en la diplomacia de los pueblos y bajo un enfoque integracionista, de complementariedad y entendimiento para enfrentar un futuro común entre ambas naciones. Se trata de una hoja de ruta que permitirá proyectar la inserción internacional de Bolivia en la cuenca del Pacífico. Voy a preguntarle de este tema a nuestro invitado de esta noche, don Carlos Mesa, expresidente y también líder de Comunidad Ciudadana. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué le parece esa hoja de ruta que ha planteado hoy el presidente Arce? Muy buenas noches, Miriam. Muchísimas gracias por la invitación. Se trata de una propuesta de acercamiento, entendimiento y diálogo que me gustaría mucho que se aplicara en Bolivia y que el presidente Arce tuviera la misma buena voluntad con sus compatriotas que la tiene ahora con la República de Chile. Hecha esta consideración, creo que es evidente que las lecciones aprendidas después del fallo del 1 de octubre del 2018 marcan la necesidad de una acción estratégica de Bolivia en el relacionamiento con Chile en lo que representa la solución de un tema fundamental. Hay que coincidir en la lógica de que Bolivia no ceja ni cejará nunca, como dijo Daniel Sánchez Bustamante, en la reivindicación de una salida soberana al Océano Pacífico. Estamos en una etapa distinta en la que los elementos del libre tránsito, de la complementariedad económica y la posibilidad de establecer una hoja de ruta, no hay que olvidar el tema pendiente del Silala, son necesarios. No sé si en el marco de construir una relación para ir a relaciones diplomáticas directamente, pero sí evidentemente son momentos distintos en los que hay temas pendientes que son fundamentales para nuestras relaciones comerciales, para nuestro transporte internacional y para nuestras fronteras. Es evidente lo que usted dice, el tema del Silala, que también está pendiente, no es solamente el tema marítimo. ¿Cuál debería ser el siguiente paso que debería tomar nuestro país justamente para ver en qué queda todo este asunto de las aguas del Silala, una deuda histórica, en fin, ¿qué se debería hacer, don Carlos? El contexto es complicado, Miriam, porque, como tú sabes, Chile le ha abierto un proceso internacional en la Corte Internacional de Justicia de Bolivia sobre el tema del Silala. Y en este momento el proceso está
congelado, quiero decir, no está avanzando porque hubo un incidente que presentó Chile al que Bolivia no ha respondido todavía. Hay una postergación por los conflictos que vivió Chile y la circunstancia política tan compleja que vivió Bolivia. Por lo tanto, hay un camino a recorrer todavía en la Corte Internacional de Justicia. No conozco los detalles de los documentos de Bolivia, cuáles son sus contenidos ni sus alegatos, por lo tanto es muy difícil para mí hacer un juicio de valor, pero da la impresión de que tiene su complejidad, sobre todo por lo que pudieran ser informes técnicos subterráneos de lo que significan las aguas manantiales del Silala. Es un tema del cual pronunciarse es complicado sobre su resultado, aunque efectivamente nuestra lógica es que se trata de una deuda histórica, como tú bien lo has mencionado. Y le agradezco mucho por su comentario con relación a este tema. Cuando habla el presidente Arce de buena vecindad, usted dice ojalá tuviera la misma intención con lo que está pasando en este momento en Bolivia. Don Carlos, ¿usted se considera un perseguido político? Cualquier ciudadano que expresa ideas de oposición al gobierno potencialmente puede estar preocupado. Hemos recibido señales que indican que eventualmente nos podrían llamar a declarar sobre ese invento, esa realidad paralela, esa mentira que definen de manera graciosa y arbitraria como golpe de Estado. En ese contexto podría ocurrir que se me convoque y podría ocurrir cualquier cosa, que pase de testigo a sindicado y sindicado a diputado, pero en este contexto lo que me importa es que hay persecución judicial, hay judicialización de la política y hay un uso arbitrario del Ministerio Público en favor de los intereses del Poder Ejecutivo, que utiliza al Ministerio Público, a la Fiscalía, como un martillo de persecución contra la oposición. En ese sentido, don Carlos, es evidente lo que usted dice, ¿no? Todavía se está hablando, y si usted recuerda, el año pasado lo habíamos comentado, ¿no? Porque a nivel internacional también había una parte que decía fraude y la otra parte que continuaba con la temática del golpe. Y en esto hay que retroceder nomás, sin lugar a dudas, a lo que pasó justamente en aquellos días del 9 al 12 de noviembre, que es lo que están intentando averiguar, investigar, el tema de la línea sucesoria, que algunos dicen estuvo bien, otros que no. Le quiero consultar a usted porque dentro de esa reunión se había conversado de que se tomó en cuenta la declaratoria del 2001, ¿verdad?, con relación al tema de vacío de poder. ¿Por qué se tomó en cuenta justamente aquello teniendo nosotros desde el 2010 una nueva constitución política? No tiene que ver en absoluto el cambio de la Constitución con un criterio vinculado a la sucesión constitucional. Tanto la Constitución del 2004 como la Constitución del 2009, en el ámbito de la sucesión constitucional, no modifican ni el espíritu ni el contexto de lo que ésta representa. Solamente se establece una diferencia entre el último sucesor, que sería, en el caso de la Constitución del 2004, el presidente de la Corte Suprema, que en la Constitución del 2009 desaparece. Pero ambas constituciones consideran que hay una línea sucesoria: presidente, vicepresidente, presidente del Senado y presidente de diputados. Exacto. Lo importante aquí, Miriam, es establecer cuáles son las razones que explican el proceso de sucesión que se produce. Primero, hubo un acuerdo político, lo ha declarado públicamente doña Adriana Salvatierra, cuando meses después de su renuncia dijo: hicimos un acuerdo político con el presidente Morales de renunciar tanto el presidente, el vicepresidente como la presidenta del Senado y el presidente de diputados para definir un vacío constitucional. Ese vacío constitucional parecía impedir la posibilidad de que la Constitución se aplicara. Lo que se olvidó Morales, porque no tiene un conocimiento del tema constitucional, es que hay un reglamento del Senado. El reglamento del Senado es muy claro y transparente. Dice: en caso de renuncia del presidente del Senado y en caso de renuncia del primer vicepresidente del Senado, lo que ocurrió, le toca automáticamente, ipso facto, automáticamente, la presidencia del Senado a la segunda vicepresidenta del Senado, en este caso, doña Yanine Áñez. Eso lo dice el reglamento del Senado. Lo que quiere decir algo muy importante: Yanine Áñez no se autoproclamó presidenta del Senado. Le correspondía de acuerdo a la letra estricta y específica del reglamento de los senadores. Una vez que esto se entiende, al ser ella presidenta del Senado por ausencia de la presidenta y del primer vicepresidente, le toca la sucesión constitucional automáticamente. Aparece ella como presidenta legítima del Senado y le corresponde la presidencia del Estado. El otro elemento importante: la declaración 003-2001 es muy específica y muy clara.
dice dos cosas. La sucesión constitucional es automática, porque no puede producirse vacío de poder. En ningún país donde hay una constitución y hay una democracia puede haber un minuto de vacío de poder. Primer criterio. Segundo criterio, establece claramente que no es necesaria ninguna acción formal, ni reunión de asamblea legislativa, ni resolución congresal que nombre al nuevo presidente. Esa sucesión es automática. Por esa segunda razón, se aplica la Declaración Constitucional 003-2001 y legítimamente, sin necesidad de reunión ni quórum de la Asamblea Legislativa, la señora Yanine Áñez es presidenta sin ninguna discusión de carácter constitucional. Muy bien, don Carlos. Ayer don Iván Arias nos decía, ya no echemos más leña al fuego, decía él. Porque evidentemente le está pasando otra situación. Hoy también ha ido a la Fiscalía a presentarse ante otra denuncia. Pero él decía que nos estamos manejando mucho por el odio de un lado y de otro lado. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Primero, congratularme del hecho de que Iván Arias, después de haber declarado en la Fiscalía, haya salido en libertad. Independientemente de si el proceso continúa o no, se ha frenado gracias a la movilización popular, gracias al respaldo que se le ha dado a Iván Arias como alcalde electo de la Ciudad de La Paz, la posibilidad de que se produjera un golpe, realmente un golpe verdadero de carácter municipal. Con relación a la reflexión de Iván, la comparto plenamente. Creo que es un imperativo el terminar con la polarización y el iniciar la reconciliación. Pero hay algo muy claro, Miriam, ¿a quién le toca tomar la iniciativa? Esta no es una cuestión de tú y yo juntos nos damos la mano simultáneamente. Sería ideal, sería magnífico, pero no es verdad. Es el gobierno el que tiene que tomar la iniciativa. Y es muy simple, el mecanismo tiene dos respuestas muy claras. Primero, libertad de las personas ilegal e inconstitucionalmente detenidas. Me refiero a Yanine Áñez, me refiero a los exministros de ella y a las autoridades militares y policiales. Pero la segunda y fundamental, hay que reformar la justicia, darle un giro de 180 grados. Esa iniciativa la tiene que tomar el gobierno, que tiene mayoría parlamentaria, con un diálogo con la oposición, como Unidad Ciudadana y Creemos, con verdadera voluntad real de modificar la justicia. Si eso ocurriera, empezaría un proceso de reconciliación. Mientras eso no ocurra, todo lo otro es pura literatura, pura palabrería, pura retórica vacía. Ahora, el ministro Lima habló de que la Asamblea Legislativa también tiene que ver con este tema del juicio contra la señora Áñez. Que ellos determinarían en todo caso aquello. Aquí hay un elemento muy importante, Miriam. Hay que denunciar las mentiras flagrantes del gobierno a través de sus medios de comunicación. Se está dando la impresión, se está haciéndole creer a la gente, sobre todo a los militantes del MAS y sobre todo a los ciudadanos del Alto, que la señora Áñez está detenida por Sencata y Sacaba. Falso de toda falsedad. Está detenida por un invento, por una realidad paralela, por un golpe inexistente, sobre la base de 2 reuniones a las que ella no asistió porque estaba en el departamento del Medio. Por lo tanto, su detención nada tiene que ver con Sencata y Sacaba. Con relación a los juicios de responsabilidades, ¿se le puede abrir un juicio de responsabilidades a la expresidenta? Sin duda. ¿Hay que investigar Sencata y Sacaba? Definitivamente sí. ¿Hay que hacer justicia en este caso con todos los responsables involucrados haciendo lo que tienen que hacer, declarando y estableciéndose su culpabilidad? Sin duda. Pero con esta justicia no basta con abrir un juicio de responsabilidades, no basta con los 2/3, porque quien juzga es el Tribunal Supremo de Justicia, no la Asamblea Legislativa. La Asamblea da lugar a que el juicio se lleve a cabo, pero quien juzga es esta justicia podrida, completamente comprada, completamente controlada por el Poder Ejecutivo. Eso no puede ser. No podemos estar en la lógica de juzgar a nadie con una justicia y un ministerio público como los que tenemos. Y con relación a este planteamiento que estarían haciendo los cívicos en torno a poder sentarse a dialogar con el presidente Luis Arce para consolidar soluciones y ver el tema de la pacificación. Nosotros, más que nadie, siempre, por trayectoria de vida, por experiencia y por vocación, creemos en el diálogo. Lo proponemos y aceptamos el diálogo, siempre y cuando haya buena fe y siempre y cuando hayan señales claras en una determinada dirección. Sentarse a hablar por hablar no tiene sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Si la propuesta de diálogo parte de la premisa
de resolver las ilegalidades que se han cometido en las últimas 2 semanas, y parte de la premisa de que hay una disposición real de una modificación de la justicia y del Ministerio Público, nosotros somos los primeros en estar en la línea de ir a un diálogo de esa naturaleza sobre esas bases concretas. Sobre esas bases concretas. ¿Y qué pasa con los cívicos? Yo creo que la iniciativa de los cívicos será equivalente. Primero, destaco muchísimo la voluntad de diálogo, la voluntad de reconciliación y la voluntad de movilización democrática y pacífica. Yo no voy a estar nunca en contra de quien propone diálogo y de quien propone acercamiento para resolver una crisis que ha sido provocada por el gobierno. Me confundiría gravemente. Y por supuesto, toda esa iniciativa goza de nuestro apoyo, pero nuestra propuesta, nuestra sugerencia es que ese diálogo esté basado en algunas premisas mínimas que sean las que nos conduzcan a una solución para que no se quede simplemente en retórica vacía. Ahora, el asunto dentro de esta posibilidad de diálogo sería que todos realmente dejen de estirar la soga, como se dice, pero sí estén dispuestos a poder concretar y llegar a algo. También en medio de un diálogo alguien tiene que ceder, ¿no es cierto? Quizás muchos tengan que ceder. ¿Qué dice usted de esto, don Carlos? Aquí hay un elemento muy importante, Miriam. Yo entiendo tu pregunta como periodista, el concepto de escucha una parte y escucha la otra, porque esa es tu obligación periodística y te felicito por ello. Pero aquí tenemos que ser absolutamente claros. Nadie en la oposición provocó violencia, ni generó ilegalidades, ni determinó acciones que vulneraran la Constitución en las últimas 2 semanas. El único responsable en medio de un proceso electoral que no ha terminado de generar violencia con allanamientos ilegales, con vulneración de los derechos ciudadanos de la expresidenta y los exministros de Estado y los militares y policías, ha sido el gobierno nacional. Por lo tanto, no es equivalente, no es que hayan 2 fuerzas que hayan chocado, una haciendo una cosa y la otra haciendo la otra de manera agresiva, no, ha sido unilateral la acción arbitraria del gobierno. Esto hay que subrayarlo para que no se plantee esto como una confrontación entre partes agresivas mutuamente. No, el gobierno agredió gratuitamente y sin fundamento alguno, porque la acusación carece de fundamento. Si estuviéramos hablando de una acusación justa sobre un tema real, no te discutiría. Pero aquí hay una acusación falsa con un proceso inconstitucional e ilegal. En consecuencia, la voluntad de diálogo de nuestra parte existe, siempre ha existido, pero no nos confundamos. Quien tiene que no ceder, quien tiene que cambiar de actitud, quien tiene que decir, freno lo que estoy haciendo, voy a entrar en una actitud razonable y voy a discutir cosas que son necesarias como el cambio de la justicia, es el gobierno. La iniciativa del proceso de reconciliación y de diálogo le toca exclusivamente al gobierno. Una vez que el gobierno te diga, esta es mi voluntad, estoy seguro de que la oposición estará abierta a decir de acuerdo, pero no le pidan a la oposición lo que no puede hacer. La oposición no tiene armas para poner en la mesa para decir yo retiro lo que estoy haciendo, porque no estamos haciendo nada en el sentido de vulnerar la ley, hacer violencia, generar obstrucción de la justicia, ni nada que se le parezca. ¿Usted considera que la Iglesia Católica debería también sentarse en esa mesa de diálogo? Para nosotros la experiencia de lo que fue la iniciativa de la Iglesia Católica, la Unión Europea y el Gobierno de España el 11 y 12 de noviembre del año 2019 es una muestra de una voluntad real de buscar pacificación, de buscar la solución política a los problemas políticos. Históricamente la Iglesia Católica ha tenido esa actitud permanentemente y en consecuencia creo que la Iglesia Católica puede ayudar a un diálogo siempre y cuando las partes lo acepten. Nosotros, por supuesto, tenemos la experiencia positiva y lo aceptamos. No sé si el gobierno hará lo mismo. Muy bien. Me llamó la atención hace algunos días cuando usted habló de recuperar el espíritu del 21F, cuando justamente se produjeron las detenciones o las aprehensiones, para decirlo correctamente, de la señora Áñez y 2 de sus exministros. Sí, efectivamente. Y la prueba de que eso fue muy importante se produjo pocas horas después. Yo hablé del tema del espíritu del 21 de febrero el sábado y el día lunes, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra, pero también en Cochabamba, en La Paz y en otras ciudades, se produjeron movilizaciones ciudadanas pacíficas y democráticas para expresar la protesta por una arbitrariedad.
para expresar que la defensa de los valores democráticos, que fueron los elementos fundamentales del alma que impulsó la movilización en contra de la burla que hizo Evo Morales del referéndum del 21 de febrero. Me gustaría escuchar algún criterio suyo con relación a estas elecciones subnacionales. Sí, se trata de un resultado muy importante en el que hay que hacer un subrayado muy significativo. Cuando tengamos el mapa de Bolivia coloreado, el ciudadano se va a sorprender porque va a mirar un mapa mayoritariamente azul. Esa es la visión del resultado geográfico. Probablemente más va a ganar en 150, 200, 250 municipios. Lo que interesa son las personas. El 75% de los bolivianos vivimos en ciudades, en las 9 capitales de departamento y el Alto. Y ahí el MAS ha sufrido una gigantesca derrota. El triunfo de la oposición ha sido incuestionable en términos demográficos, es decir, en aquellos lugares donde vive el 75% de los bolivianos, el MAS ha perdido. Eso va a parecer pequeñito en el mapa porque La Paz es un puntito, Santa Cruz un puntito, Cochabamba un puntito, pero esos puntitos sumados son el 75% de la población boliviana. A ver si logramos conversar más adelante, en otra oportunidad con relación a esto. A ver, terminaremos de ver los resultados de la segunda vuelta y podríamos conversar, don Carlos. Gracias por esta oportunidad. No, por el contrario, el agradecido soy yo, Miriam. Muchas gracias y muy buenas noches. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. Atención, por favor. Quiero mostrarle, atención, esta información que es importante. Tomamos contacto rápidamente con nuestra compañera Marcela Zuleta en Sucre porque hay noticias importantes que llegan desde la Fiscalía. Marcela, buenas noches. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas noches. Estamos junto al secretario general de la Fiscalía General, el doctor Edwin Quispe, para hablar ya de las proposiciones acusatorias que se han prácticamente ya aperturado una investigación en contra de la exmandataria Yanine Áñez. Doctor, ¿cómo está? De acuerdo a estas 4 proposiciones acusatorias, ¿qué es lo que prosigue ya en lo que significa este proceso investigativo? Muchas gracias, buenas noches a Bolivisión. Desde la Fiscalía General del Estado nosotros informamos que de acuerdo a las 4 proposiciones acusatorias presentadas por el señor Ministro de Justicia en representación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, las mismas han sido admitidas, las 4 proposiciones, y por ende se ha cumplido con la remisión al Tribunal Supremo de Justicia para el inicio de la etapa preliminar, que son los 30 días de plazo que corren para el Ministerio Público cumplir con las investigaciones mínimas y establecer con certeza la existencia de los hechos delictivos y así como emitir a la conclusión del mismo el requerimiento conclusivo correspondiente. Será en ese periodo que se investigarán los delitos principales, que son resoluciones contrarias a la Constitución, a las leyes, incumplimiento de deberes, atentados contra la salud pública y discriminación, principalmente, haciendo un resumen de los 4 tipos penales que se manejan en las 4 proposiciones acusatorias. Doctor, en este tiempo, para que la población entienda cuál va a ser el rol del Tribunal Supremo de Justicia y cuál es el rol del Ministerio Público. El rol del Ministerio Público es ser el titular de la acción penal pública y en ese ejercicio nosotros estamos cumpliendo con los actos de investigación. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia ser el contralor del cumplimiento de las garantías constitucionales establecidas en nuestra Constitución Política del Estado, tanto para la víctima como para él o los denunciados. De esta manera nosotros cumplimos el principio de legalidad, objetividad que nos marca la ley orgánica del Ministerio Público. Muchas gracias, doctor. Ahí está entonces, el Tribunal Supremo de Justicia tiene un plazo de 30 días para lo que significa todo el requerimiento acusatorio de estas 4 proposiciones acusatorias que han sido presentadas en pasados días contra la exmandataria de Bolivia, Yanine Áñez. Muy bien, entre el 22 y el 23 de abril entonces ya estaríamos conociendo estas conclusiones, ya decisiones con relación a lo que hoy la Fiscalía ha aceptado, estos 4 casos en contra de la señora Yanine Áñez. Vámonos a una pausa, ya volvemos. Ya retorna, Hora 23.
Esta es nuestra pregunta. Le pedimos por favor que pueda usted contestarnos a través de nuestras páginas en Instagram y también en el Facebook. ¿Cree que algún día Bolivia pueda volver a tener mar? ¿Cree que algún día Bolivia pueda volver a las costas del Pacífico? Sí, ¿no? Le pedimos por favor, respóndanos y participe. Sabe perfectamente que nos encanta leer todas sus respuestas. Y con esta pregunta le voy a dar la bienvenida a mi invitada esta noche, la señora Patricia Hermosa. Gracias por estar con nosotros. Ex jefa de gabinete del expresidente Evo Morales, ahora presidenta del CEGIP. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la cobertura. Buenas noches a todos los televidentes. ¿Cómo está? Bien, trabajando, tratando de humanizar más el CEGIP, tratar de llegar a todos las y los bolivianos, ver la forma, mecanismos para que no tengan que ir ahí, tratar de acercar nuestros servicios, llevar los funcionarios. ¿En qué ha quedado su caso? ¿Ya está usted libre de cualquier acusación? Sí, bueno, el fiscal emite sobreseimiento porque, bueno, a mí se me acusaba por los delitos de terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo, con la única prueba de llamadas telefónicas con el expresidente Evo Morales. Entonces era un caso absurdo, no tenía una sola prueba de que yo haya salido a alguna manifestación o de que haya llamado públicamente a la gente a hacer destrozos ni nada. Es más, yo te digo, eso es muy sincera, en el tiempo del golpe yo estuve en mi casa, tenía mucho miedo de salir, el primer mes no salía, entonces absurda. Es decir, que el día de la renuncia de don Evo Morales, usted no estuvo en la Casa Grande. No. Lo que sucede más, yo no estaba porque justo un día antes tuve un problema, me sentía mal. Entonces estaba mal del estómago, tenía mareos y no fui a trabajar, no estuve un día antes ni el día de la renuncia. Pero fue un tema de salud, no fue por otra cosa. Cuando llega la renuncia de don Evo, ¿logró usted hablar con él? Yo hablé un día después para preguntar de qué íbamos a hacer con sus cosas, de cómo íbamos a entregar el despacho, porque apenas renunció se contactó conmigo el entonces asesor de la senadora Zamora, que después fue viceministro de gobierno. Me contactó y me dijo, necesito que entregues la oficina, necesito que vaya todo el personal me recuerdo bien, con la carta de renuncia en mano. Y yo le dije, perfecto, no hay ningún problema, para mí, yo quiero entregar de la mejor forma los activos, las cosas. Con la carta de su renuncia. Y de todo mi equipo. ¿Y eso qué día fue? ¿El día 11? Sí, el 11, 12, me llamó 2 días y quedamos para reunirnos. Nos reunimos en la Casa del Pueblo. ¿Cuando ya la señora Yanine Áñez era presidenta? Cuando la presidenta de facto estaba ya en Palacio. Ella estaba en Palacio, no entraba a la Casa Grande. Sí, no entraba a la Casa de Grande. Pero yo me reuní con los asesores para entregar los ambientes, entregar los sellos de presidencia, que es lo que generalmente ocurre cuando dejas un cargo, ¿no? Yo presenté mi renuncia y dejé. Después de ser jefa de gabinete, pasó usted a ser apoderada de don Evo Morales. ¿Apoderada y abogada o solo apoderada? Él me dio poder para realizar ciertos trámites en mi calidad de abogada. Yo hice trámites tanto en presidencia, en Cancillería, presenté la declaración jurada de bienes de él, los activos, presenté toda la documentación de una desvinculación. Usted estaba agarrando la libreta de servicio militar de don Evo Morales. Sí, yo tramité todos los requisitos para que él pueda inscribirse a la candidatura de senador. Yo sentí en ese periodo que la policía me seguía, pero bueno, como yo no estaba haciendo nada malo, porque incluso el poder lo validé en la Cancillería, cuando estaba la canciller de facto. Fui ahí, presenté el poder y ellos me lo pusieron como válido porque cumplía todos los requisitos. Entonces yo empecé a tramitar y el día que tenía que presentar los documentos, cuando ya tenía todos los documentos, es cuando me detienen. Por eso tenía la libreta, tenía el certificado de nacimiento, tenía todos los requisitos para hasta el documento de solvencia. Sí, todos. ¿Verdad?
Le consulto esto, ¿él tenía mucha confianza en usted? ¿Confiaba ciegamente en usted? Mira, yo trabajé con el presidente 10 años. Trabajé desde el diciembre del 2009 hasta noviembre del 2019. Pero antes dependía del señor Quintana, ¿verdad? No. ¿O siempre de don Evo? Sí. Yo tuve otros cargos en la oficina del presidente Evo Morales. Yo empecé desde muy abajo. Yo hice la academia diplomática, hice una maestría en el exterior. A raíz de eso, la ex jefa de gabinete del presidente Evo Morales, Alejandra Claros, me entrevista, me presenta una convocatoria y ingreso. Entonces yo empecé como secretaria. Luego me subieron al cargo asistente de despacho. Luego me subieron asistente en coordinación gubernamental. Luego entré como asistente personal del presidente y después, cuando ella renuncia porque se embaraza y el trabajo con el presidente era de 5 de la mañana a 11 de la noche, ya no podía cumplir, entonces es que el presidente me sube a jefa de gabinete. Cuando llega la detención, su detención, la primera noche, según lo que he estado revisando, usted la pasó en las celdas de la FELCSE, ¿verdad? Sí. Y posteriormente la pasaron a celdas judiciales. Bajo 3 cargos, como usted me ha indicado: terrorismo, financiamiento al terrorismo y sedición. Sí. Sí, en realidad el día que me detienen, cuando yo tenía todos los documentos, no tenían orden de aprehensión. No había orden de aprehensión. No había orden de aprehensión, me detienen en la calle alrededor de unos 40 minutos, no me dejaban seguir, eran como 4 personas vestidas de civiles. ¿En la calle? En la calle. Y me dicen que... ¿Y usted estaba sola? Estaba sola. Y me detienen y me dicen que me van a llevar a la cárcel. Y les digo, perfecto, que me muestren la orden de aprehensión. Y como no tenían orden de aprehensión, les digo que me voy a ir. Y los oficiales me dicen que ellos pueden usar la fuerza para retenerme y que estaban en todo su derecho. Entonces yo aguardo 40 minutos, llega el coronel Rojas, él es el que me quita la documentación, me sube a la camioneta, él se va en otra camioneta y me llevan afuera de la FELCC. Estoy ahí 1 hora encerrada, no me bajaban. Mi familia se asustó mucho porque yo estaba prácticamente 2 horas desaparecida, no decían dónde estaba. O sea que no sabían nada de usted todo ese momento. Sí, pero en la calle vieron que me detuvieron, que me agarraron, entonces avisaron a mi familia, porque me detienen a media cuadra de donde yo vivía. Entonces estoy 1 hora afuera en la camioneta, no se me permite ir al baño, les digo que estoy embarazada, me dije que tenía ganas de vomitar y me dicen, bueno, si vas a vomitar, hazlo en la camioneta. Entonces estoy 1 hora detenida ahí, luego me llevan a celdas policiales, ahí recién me muestran la orden de aprehensión, yo no la quiero firmar porque el momento que me han detenido no me la han dado. Al otro día, duermo ahí, al otro día me llevan a celdas judiciales y posterior a eso a la cárcel de Obrajes. Sí, he estado un día en cada lado y a la cárcel. Estoy tratando más o menos, no quisiera encontrar la similitud, pero algo parecido ha pasado con la señora Áñez. La señora Áñez tenía una orden de aprehensión. ¿Había orden de aprehensión? Sí, había orden de aprehensión y es por eso que ella escapa, se oculta. Claro, había una orden pública incluso, orden pública de aprehensión. ¿Usted ha declarado en algún momento, señora Hermosa, de que ha sido víctima de violencia? ¿Qué tipo de violencia? ¿Y dónde? ¿En el momento de la detención, ya dentro de la cárcel de Obrajes? ¿Qué tipo de violencia? Bueno, en primer lugar, yo no quiero victimizarme. Yo no quiero victimizarme, pero en realidad se han cometido muchas violaciones en mis derechos humanos. Yo te digo, en primer lugar, cuando yo llegué a Obrajes, 1 mes no he tenido el derecho de ponerme zapatos. Me han tenido con chinelas, 1 mes, con chinelas. A pesar de que llovía, a pesar de que, bueno, era febrero, el clima, y me dijeron que 1 mes no tengo derecho. Ese mes ha sido el peor para mí, porque como reclusa nueva me dijeron que debo cargar todo lo que entre todo lo que llega a la cárcel. Por ejemplo, digamos, llegan quintales de papa, quintales de harina, quintales de arroz, todo eso que por ser reclusa nueva, que debía cargar. Por ser reclusa nueva no tenía acceso a muchas cosas, supuestamente me dijeron ahí. Bueno. ¿Y usted cargó esos quintales de papa y todo aquello estando embarazada? Sí. ¿Todavía tenía su bebito dentro de usted? Sí, claro, sí. Yo, bueno, han pasado tantas cosas en la cárcel. Al final me encerraron 40 días en un lugar sin derecho a ducha, sin derecho a teléfono,
sin derecho a nada, con el pretexto de que yo tenía COVID, pero nunca tuve COVID. En realidad fue más por esta campaña de las redes sociales, fue esta campaña de la gente porque yo salga, que la gobernadora de la cárcel me dijo, eres tú la que está incitando eso, eres tú la que está provocando eso. Y yo les respondía, ¿cómo podía hacer eso si no tenía computadora, no tenía teléfono, no tenía acceso a internet? Pero me encerró 40 días, sin derecho a nada, sin derecho ni siquiera a una ducha. ¿En qué sector estaba encerrada? En la parte de enfermería. Enfermería. Había una fotografía, ¿era usted a la que muestran encadenada a una de las camas? No. ¿No era usted? No, no era. No, muy bien. En todo ese tiempo, en esos 40 días que la mantuvieron dentro de enfermería, ¿pudieron visitarla? ¿Sabes? Prohibieron el ingreso. En la parte de enfermería cerraron con candado la puerta. Cerraron con candado y había una ventanita rota donde podían meter la cabeza las personas de las presas, la gente que trae comida, pero no tenía acceso a visitas. Esos 40 días no tuve acceso. Y tú sabes que para una persona con COVID, la cuarentena son 15 días. Claro. No había pretexto. Si he estado 40 días es porque tuve detención domiciliaria, porque si no, no sé cuánto tiempo hubiera estado ahí. Es más, mi audiencia de detención domiciliaria me pasaron el celular por la ventana porque no nos permitían. Y en ese cuarto, por mi culpa, habían 3 personas que vivían ahí, que antes que me metan a mí podían salir, podían ir a la cancha, podían ir a la antes que me metan a mí la cerraron. Entonces yo tenía un miedo terrible que ellas me hagan algo a mí, porque siempre me decían, por tu culpa estamos cerradas, por tu culpa no podemos salir a la cancha, no podemos salir. Miren, yo te digo una cosa, hay personas ahí que han matado y tenían acceso a salir a la cancha, tenían acceso a comprarse comida. A mí eso me han negado. Yo no podía ir a comprar, no podía ir a hablar por teléfono, no podía estar en la cancha, no podía ir a las duchas comunes. O sea, yo era más peligrosa que esas personas que han asesinado. ¿Ha sido discriminada por haber trabajado con don Evo Morales? Sí, con la gente de la policía. ¿Con la policía? ¿Los que estaban dentro de la cárcel? Sí, no con las privadas de libertad. Gracias a Dios, las señoras privadas de libertad, no sé si han tenido pena, no sé, pero eran muy buenas conmigo, muy, muy buenas. Es decir, ese tipo de discriminación no hubo, porque en algún momento se salió a relucir de que sí, que la habían maltratado incluso ellas, pero no, te está diciendo que no. Lo que pasa es que hay un grupo de personas en la cárcel que les dicen trentonas. Son personas que han asesinado y van a estar ahí 30 años. 30 años. Entonces, lo que busca este grupo es mejorar su calidad de vida. Solo eso les importa. Entonces, la capitana les dijo a ellas que hagan que yo me vaya, que hagan que me trasladen, que me vaya a Santa Cruz, que me vaya a otro lado, que le causo muchos problemas porque vienen aquí las diputadas a querer entrar y cosas así. Entonces ellas empezaron a hostigarme, a decir, hermosa, a pedir tu cambio, si eres de Tarija deberías irte. Ese grupo de personas que les dicen trentonas, pero las demás no. Y eso fue al último, la verdad, porque después, si no hubiese habido esa presión por la gobernadora, nunca lo hubiese salido, porque yo me llevaba perfectamente con las personas. En mi calidad de abogadas igual se lo he hecho algunas cartas, se lo ¿Está colaborado? Sí, para el bono, para que les paguen, tenías que hacer un poder. Me pasó algo muy chistoso porque me dijeron, tú estás aquí por el poder de Evo Morales, y yo, sí, ¿me los haces un poder? Y, bueno, ya. Y se los hice poderes. A mí incluso me eligieron ahí un momento su representante y yo dije, no, yo no puedo ser representante porque yo no me siento representante de las personas privadas de libertad. Yo estoy injustamente detenida y tenía esperanzas de en cualquier momento salir, pero se alargó y al final estuve 7 meses en la cárcel. Tenemos 30 segundos. Con todo lo que está pasando, hay voces que están pidiendo que de una vez pacifiquemos al país. ¿Quiere usted darle algún mensaje al presidente, quizás a la clase política, a alguien después de todo lo que usted ha vivido ahí adentro? Miriam, yo siento que esto no es venganza. Yo no tengo un solo proceso contra las personas que me han hecho daño. No tengo contra los viceministros que me han dicho que yo merecía estar ahí por ser la querida. No tengo ni un solo proceso contra el señor Murillo. Lo que yo he vivido en la cárcel no se lo deseo a nadie. A nadie.
Yo no he iniciado un solo proceso, pero hay 36 personas que han muerto. Eso no se puede quedar impune. Entonces, no es mi caso. No es el caso de los diputados que han sufrido la quema de sus casas, no es eso. Es justicia para esas personas. No olvidemos que son 36 muertos. Eso no se puede olvidar, eso no es venganza, eso es justicia. Gracias por haber venido. La señora Patricia Hermosa, con nosotros. Y ya retorna, Hora 23. Reiteramos nuestra pregunta para que usted participe con nosotros, nos diga su parecer, si es sí, si es no, argumente también, está usted en su derecho a través de Instagram y Facebook de Hora 23. ¿Cree que algún día Bolivia pueda volver a tener mar? Hay dos opciones, pero también tiene usted derecho a poner su opinión. Estamos con el viceministro de Comercio Exterior e Integración, don Benjamín Blanco, a quien lo estamos recibiendo después de algún tiempecito, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia. A ver, viceministro, hoy el presidente ha hablado de esta hoja de ruta de 9 puntos con el cual se pretende nuevamente retomar el tema marítimo, pero ya desde otra óptica. ¿Puede explicar al país, por favor? Claro que sí. Bueno, esta nueva etapa que se abre post-Haya, después del fallo de la Haya, el presidente Arce define una hoja de ruta que tiene que ver con no solamente con nuestra reivindicación marítima en torno a Chile, al Océano Pacífico, sino es una hoja de ruta integral para el acceso al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. La idea es que luego del litigio de la Haya, de este punto de inflexión, se tienen dos conclusiones importantes. Por un lado, que Bolivia nació con costa, y por otro lado, de que el fallo de la Haya no impide que ambos países puedan resolver el tema. Es más, o sea, que se debe resolver este tema. Entonces, la primera línea estratégica, digamos, en estos 9 puntos es poder retomar el acercamiento bilateral con Chile, y eso es básicamente tener encuentros diplomáticos con Chile, establecer una agenda de trabajo marítima que nos permita retomar este diálogo en todo lo que tiene que ver con el enclaustramiento geográfico que tiene nuestro país. La idea es tener un escenario propicio para poder encontrar una solución concreta, es decir, una conclusión, algo preciso, útil, que nos sirva, que le sirva al comercio exterior boliviano, a los bolivianos, para tener esta salida, que sea factible en ambas legislaciones, ambos países encuentren una solución que sea factible, y obviamente que sea de beneficios mutuos para ambos países, para Bolivia y Chile. Con Chile es que ambos ganemos y que se logre entablar este diálogo. Con Chile no solo tenemos que analizar y conversar del tema marítimo, también del tema del Silala. Así es, y bueno, ese es otro tema que está todavía en la Corte. Se terminará de dilucidar en la Corte como corresponde, pero más allá de eso, lo que el presidente Arce ha realizado ha sido una invitación a Chile a poder tener una agenda amplia, ¿no?, de todos los temas que tienen que ver con nuestra relación bilateral. Muy bien. Me gustaría que hablemos un poquito más de estos 9 puntos, porque no solamente es el tratar de entablar un diálogo con Chile, sino también de ver otras posibilidades, ¿no es cierto? Porque hay que ver lo de Puerto Bush, por ejemplo, hay que ver lo de los otros puertos de los que también ha hecho mención el presidente Arce. Así es. Bueno, entre los lineamientos que ha dado el presidente Arce hoy por la mañana, hay temas muy concretos en lo que es, primero, el libre tránsito, poder tener, porque nosotros tenemos un acuerdo del Tratado de 1904 y posteriores, la Convención de Tránsito del 37, el Acta de Arica, entre otros, que establecen derechos para Bolivia. Lo que el presidente Arce ha dado como lineamiento es poder trabajar con Chile para poder aprovechar ese libre tránsito y poder mejorar las condiciones de acceso que tenemos en este momento. Hemos tenido en algún momento avances con Chile sobre este tema, y estamos seguros que a través del diálogo, a través de la activación de los distintos grupos, podemos trabajar en lo que es libre tránsito. El tercer punto tiene que ver con las instancias de cooperación bilateral,
poder reconstruir la confianza mutua que tenemos que tener entre ambos países, y para eso es poder trabajar, como digo, con los mecanismos y grupos que ya existen y crear, si es necesario, nuevos grupos, ¿no? La idea es poder tener esos escenarios que nos permitan tener un diálogo franco, que con resultados concretos. En el área económica comercial, por ejemplo, yo debo anunciar de que hemos estado avanzando con Chile para poder tener una reunión de la comisión administradora de nuestro acuerdo comercial, nuestro ACE 2, que es el marco en el que se desarrollan todas nuestras relaciones comerciales. Hemos avanzado ya incluso con la definición de cuáles son los temas estratégicos. Bolivia tiene muchos temas, por ejemplo el tema de la exportación de carne a Chile, sí, el tema de la utilización de cupos de azúcar, etcétera, temas que no hemos abordado hace más de 10 años, y bueno, tenemos ya la confirmación por parte de Chile que esta reunión se va a efectuar a finales de abril o principios de mayo. La idea es poder también trabajar el tema de la hidrovía, porque Chile también tiene interés de poder salir al Atlántico a través de Bolivia. Bolivia es corazón de Sudamérica, y esa posición privilegiada nos permite articular el Pacífico con el Atlántico. Entonces, tenemos también el ferrocarril Arica-La Paz, por ejemplo, que ese es un compromiso del Tratado de 1904. Si lograríamos reactivarlo, podríamos integrarlo a nuestro corredor ferroviario, que es un proyecto que también ha mencionado el presidente. Digo, la idea es buscar intereses mutuos entre ambos países en una agenda que trasciende varios temas, o sea, va por lo comercial, va por el tema de infraestructura, la utilización de puertos, también el tema de utilizar los depósitos y puertos francos que tenemos en toda la hidrovía. Como en Hilo, por ejemplo, ¿no es cierto? Así es. Viceministro, antes de terminar esta entrevista, me gustaría, por favor, que usted nos diga, ¿hay algún inconveniente con esto de la vacuna Pfizer? Bueno, estamos trabajando hoy hemos tenido una reunión con el fabricante, estamos terminando de delinear cómo vamos a trabajar el tema específico de la compensación y de la indemnización que exige Pfizer. El mecanismo COVAX tiene un fondo, y a través de ese fondo podría ser la garantía para la compensación de las personas que tengan algún problema con la utilización de la vacuna. Estamos bastante avanzados. Lo que tenemos como compromiso el mecanismo COVAX es la provisión de 92.430 de estas vacunas, y seguramente ya vamos a tener resultados de estas negociaciones con la farmacéutica. Muy bien, le agradezco mucho, viceministro, y estaremos en contacto. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, a las órdenes. Que le vaya muy bien. Vamos a una pausa, por favor. Y ya retorna, Hora 23. Durante 3 días lo vamos a tener de presidente a don David Choquehuanca, nuestro vicepresidente, porque don Luis Arce cumple desde muy temprano este miércoles agenda importante de visita en México. Con esto nada más, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.